¿Ya te diste cuenta de que vivimos en una sociedad que no cree en nada? Mira alrededor. Todo el mundo está ocupado, conectado, produciendo, consumiendo, pero nadie parece saber para qué. Nada es sagrado, nada es serio, nada vale el sacrificio. Todo se volvió mercancía, todo se volvió broma, todo se volvió desechable. Y lo peor, nadie se sorprende ya con esto. La inmundicia se convirtió en el estado natural de las cosas. No es una crisis, es la normalidad. No es un momento de transición, es el destino que elegimos sin darnos cuenta. La pregunta no es si la sociedad está perdida. La pregunta es, ¿vas a despertar antes de ahogarte en el mismo lodo? Vivimos en la era del nada importa. Y no estoy hablando de filosofía abstracta, estoy hablando de lo que ves todos los días. Personas que despiertan sin propósito, trabajan sin convicción, se relacionan sin compromiso y duermen exhaustas de una vida que no construyeron. Esto no es accidente, es proyecto. Una sociedad entera fue entrenada para no creer en nada permanente, nada profundo, nada que exija esfuerzo real. El nihilismo llegó, pero no llegó gritando, llegó susurrando, llegó diciendo que todo es relativo, que nada es absoluto, que cada uno tiene su verdad. Y al principio esto hasta pareció liberador. Después de todo, ¿quién quiere ser juzgado? ¿Quién quiere cargar el peso de valores rígidos? Pero lo que parecía libertad era en realidad el inicio de la caída. Porque cuando nada es verdadero, nada vale la pena defender. Cuando todo está permitido, nada tiene valor. Y cuando no existen valores, no existe criterio, no existe norte, no existe suelo. Y fue así como llegamos aquí, una sociedad que ya no tiene vergüenza de nada, porque la vergüenza presupone estándar. Una sociedad que ya no honra nada, porque el honor presupone compromiso. Una sociedad que ya no construye nada duradero, porque la construcción exige creer que algo va a permanecer. Todo se volvió temporal, todo se volvió prueba, todo se volvió experiencia desechable. Las personas no quieren casarse, quieren experimentar, no quieren construir carrera, quieren tener experiencias, no quieren crear raíces, quieren tener opciones. Y en el fondo lo que todas estas elecciones esconden es una única cosa: miedo a comprometerse, miedo a elegir, miedo a que algo realmente importe. Porque si algo importa, puedes perder. Si algo importa, puedes equivocarte. Si algo importa, cargas responsabilidad. Entonces es más fácil fingir que nada importa. Es más fácil vivir en la superficie, donde todo es ligero, todo es fluido, todo resbala sin dejar marca. Pero esa ligereza tiene un precio, y el precio es la propia vida. Porque una vida donde nada importa es una vida que no vale la pena vivir. Es solo una acumulación de días vacíos hasta el final. Y mira a dónde nos trajo esto. Mira las calles, las redes, las conversaciones. Todo es escarnio, todo es burla, todo es cinismo. Las personas no defienden ideas, destruyen, no construyen argumentos, atacan personas, no buscan verdad, quieren ganar. Porque en un mundo sin valores, el único valor que queda es el poder de humillar, de cancelar, de destruir. Y esto no es fuerza, es debilidad disfrazada de actitud. Una sociedad nihilista no es una sociedad rebelde, es una sociedad cobarde, porque la rebeldía exige creer en algo mejor. La rebeldía exige tener por qué luchar, pero cuando nada importa no hay por qué luchar, solo hay que destruir. Y es exactamente eso lo que vemos. Una generación entera entrenada para deconstruir todo, pero incapaz de construir cualquier cosa. Saben criticar, pero no saben crear. Saben señalar problemas, pero no presentan soluciones. Saben derribar ídolos, pero no logran convertirse en nada. Porque para convertirse en algo, necesitas creer que algo vale la pena. Y ellos no creen. Les enseñaron que todo es construcción social, que todo es narrativa, que todo es juego de poder. Y tal vez haya verdad en eso, pero cuando reduces todo a poder, pierdes la capacidad de ver belleza, bondad, verdad. Pierdes la capacidad de emocionarte con algo genuino. Pierdes la capacidad de comprometerte con algo mayor que tu propio ego. Y al final, quedas solo. Solo en un mundo lleno de gente. Solo en medio del ruido. Solo, incluso conectado con miles. Esa es la inmundicia. No es suciedad física, es suciedad existencial.
Es la degradación silenciosa de todo lo que hacía la vida digna de ser vivida. Y lo peor es que nadie lo nota, porque cuando vives en el lodo tiempo suficiente, dejas de sentir el olor, dejas de notar, te acostumbras. Y entonces te conviertes en parte de ella. ¿Y sabes qué pasa cuando una sociedad deja de creer? Deja de cuidarse. Las personas dejan de cuidar el cuerpo, dejan de cuidar la mente, dejan de cuidar las relaciones. Todo se vuelve descuido, todo se vuelve abandono, porque el cuidado exige intención, y la intención exige creer que algo merece ser preservado. Pero si nada importa, ¿por qué preservar? ¿Por qué disciplina? ¿Por qué esfuerzo? ¿Por qué sacrificio? Mira los cuerpos. Obesidad, sedentarismo, vicios normalizados. Las personas se atiborran de porquerías y llaman a eso libertad. Se drogan con azúcar, alcohol, pornografía, redes sociales, cualquier cosa que anestesie por algunos minutos. No porque estas cosas traigan placer real, sino porque enmascaran el vacío. Y cuanto más se huye del vacío, más crece, más grita, más devora por dentro. Mira las mentes, ansiedad epidémica, depresión normalizada, falta de enfoque generalizada. Nadie logra ya leer un libro entero, nadie logra ya ver una película sin pausar, nadie logra ya tener una conversación sin revisar el celular. La capacidad de atención fue destruida. La capacidad de reflexión fue atrofiada. La mente se volvió depósito de estímulos baratos. Memes, shorts, reels, notificaciones, dopamina sintética en bucle infinito. Y las personas creen que esto es normal. Creen que este es el precio de la modernidad, pero no lo es. Es el precio del nihilismo. Mira las relaciones. Todo es líquido, todo es volátil, todo es reemplazable. Las personas ya no se comprometen porque el compromiso duele. El compromiso exige renunciar a opciones, exige fidelidad, exige presencia. Y en una sociedad donde nada importa, la presencia es insoportable. Entonces las personas prefieren conexiones superficiales, múltiples, desechables. Swipe left, swipe right, siguiente, siguiente, siguiente. Nadie construye ya nada con nadie, porque la construcción exige tiempo, y el tiempo exige creer que algo va a durar. Pero nada dura, nada queda, nada resiste. Esa es la inmundicia en su forma más concreta. Personas que se tratan como basura, que tratan a los demás como basura, que viven en espacios inmundos, con mentes inmundas, con hábitos inmundos. Y no es pobreza material, es pobreza espiritual, pobreza de sentido, pobreza de propósito. Puedes tener dinero y vivir en la inmundicia, puedes tener estatus y vivir en la inmundicia, porque la inmundicia no es externa, es interna. Comienza cuando dejas de creer que tu vida merece respeto, y el sistema adora esto. Un pueblo sin valores es un pueblo fácil de controlar, porque quien no cree en nada se aferra a cualquier cosa. Tendencias idiotas, ídolos vacíos, narrativas listas, no piensan, repiten, no eligen, siguen, no crean, consumen, y consumen todo, productos, ideas, identidades, causas. Todo se vuelve mercancía, todo se vuelve performance, todo se vuelve señalización vacía. Las personas ya no tienen convicciones, tienen opiniones de alquiler. Hoy defienden una cosa, mañana otra, dependiendo de lo que está en auge. No hay coherencia, no hay profundidad, no hay raíz. Es todo superficie, es todo teatro, es toda mentira bien ensayada. Y lo saben, en el fondo lo saben, pero fingir que creen es más fácil que asumir que no creen en nada, porque asumir el vacío es aterrador, es mirar al abismo y darse cuenta de que no hay suelo, que no hay red de seguridad, que estás solo, completamente solo, flotando en la nada. Entonces llenan el vacío con ruido, con activismo performático, con indignación selectiva, con causas de moda, no porque les importe de verdad, sino porque necesitan sentir que están del lado correcto, que forman parte de algo, que tienen propósito. Pero es toda ilusión, es toda fachada, porque en el momento en que la causa pasa de moda, migran a la siguiente, sin culpa, sin cuestionamiento, sin memoria. Y Friedrich Nietzsche vio esto venir. Alertó que cuando Dios muere, cuando los valores absolutos mueren, el hombre no se vuelve libre, se vuelve huérfano, perdido, desesperado por cualquier cosa que llene el vacío. Y es exactamente eso lo que vemos.
Una sociedad de huérfanos existenciales, buscando padres en influencers, en gurús, en movimientos, en cualquier cosa que prometa sentido listo, sentido fácil, sentido sin esfuerzo. Pero el sentido no viene de afuera, el sentido no es dado, el sentido es construido. Y la construcción duele. La construcción exige disciplina, orden, responsabilidad. Exige mirarte a ti mismo sin mentiras. Exige asumir que eres responsable de tu propia vida. Y eso es insoportable para la mayoría, porque es más fácil culpar al sistema, culpar a los padres, culpar a la sociedad. Es más fácil ser víctima que ser protagonista. Y aquí es donde está el peligro real. No es que la sociedad esté perdida, es que millones de personas eligieron perderse junto con ella. Eligieron aceptar la mediocridad como destino. Eligieron vivir en modo automático, sin cuestionar, sin resistir, sin construir. Y cuando aceptas esto, cuando normalizas el vacío, no percibes cuánto estás hundiéndote. No es una inmersión brusca, es un ahogamiento lento. Día tras día, elección tras elección, vas cediendo un poco más. Vas renunciando a un poco más de dignidad, a un poco más de estándar, a un poco más de ti mismo. Despiertas un día y te das cuenta de que ya no reconoces en quién te convertiste. Te miras al espejo y ves a un extraño, alguien que dice lo que otros quieren oír, alguien que viste lo que otros aprueban, alguien que piensa lo que otros permiten. Te perdiste a ti mismo en medio de la multitud. Y lo peor, ni siquiera sabes cuándo sucedió, porque sucedió de a poco, en pequeñas concesiones, en pequeñas mentiras, en pequeñas deserciones que parecían inofensivas en el momento, pero que juntas formaron una prisión. Y la sociedad cuenta con esto, cuenta con que no vas a reaccionar, que vas a aceptar, que te vas a adaptar, porque la mayoría acepta, la mayoría se adapta, la mayoría se hunde sin hacer ruido, y quien se hunde arrastra a los demás. Quien desistió no soporta ver a quien aún lucha, quien normalizó el vacío no soporta ver a quien aún busca sentido. Entonces ridiculizan, atacan, intentan convencerte de que tú eres el problema, que estás fuera de lugar, que necesitas relajarte, necesitas aceptar, necesitas desistir como ellos, pero no necesitas. Puedes elegir diferente, puedes mirar a esta sociedad enferma y decidir que no vas a participar, no vas a aceptar, no te vas a ahogar en el mismo lodo. Pero esta elección tiene un precio, porque vivir con sentido en un mundo sin sentido es radical, es caminar a contramano, es ser visto como extraño, como inflexible, como fuera de lugar. Las personas te van a cuestionar, te van a criticar, te van a llamar extremista solo porque no aceptas vivir como animal. Pero déjame decirte algo, en un mundo donde todos están perdidos, quien tiene dirección es peligroso. En un mundo donde todos aceptan todo, quien tiene valores es amenazante. En un mundo donde todos consumen, quien crea es revolucionario. Y tal vez sea exactamente eso lo que está faltando hoy. No más discursos sobre cambio, no más hashtags sobre transformación, sino personas reales, con valores reales, dispuestas a pagar el precio real de vivir con sentido. Nietzsche dijo que el hombre puede soportar cualquier sufrimiento siempre que tenga un porqué. Pero también alertó que la mayoría prefiere la nada a un porqué difícil. Prefiere el vacío cómodo a la construcción dolorosa. Y eso es lo que separa a quien se hunde de quien emerge. No es talento, no es suerte, no es circunstancia, es elección. La elección de asumir responsabilidad por la propia vida. La elección de dejar de culpar y empezar a construir. La elección de mirar al vacío y responder con acción. Porque la verdad es esta. El nihilismo solo vence si tú lo permites. Solo te devora si abres la puerta. Si aceptas que nada importa, nada va a importar. Si aceptas que nada vale la pena, nada va a valer. Pero si decides que algo importa, si decides que algo vale, si decides crear valores en vez de solo consumirlos, te vuelves inquebrantable, te vuelves inmune a la manipulación, te vuelves libre de verdad. Y la libertad real no es hacer lo que quieres, es tener fuerza para hacer lo que debes, es tener disciplina para construir cuando todos están destruyendo, es tener coraje para creer cuando todos están dudando, es tener dignidad para mantenerte de pie cuando todos están de rodillas. Esto no es fácil, esto nunca fue fácil, pero es necesario.
Porque si no haces esto, si no eliges el sentido, el vacío va a elegir por ti. Y cuando el vacío elige, dejas de ser humano. Te vuelves solo uno más en la multitud, uno más perdido, uno más ahogado, uno más que aceptó la inmundicia como destino. La sociedad está en la inmundicia. Eso es un hecho. Pero la pregunta que importa no es sobre la sociedad, es sobre ti. ¿Vas a hundirte con ella? ¿O te vas a convertir en la excepción? ¿Vas a aceptar el vacío? ¿O vas a crear sentido? ¿Vas a vivir como todos viven? ¿O vas a vivir como pocos tienen el coraje de vivir? Porque al final, nada es más importante que esta elección. Absolutamente nada.